Bueno, la clase pasada vimos un poco de la proteómica comparativa y pues acá en el laboratorio hacíamos una práctica experimental para ver un gel de electroforesis de proteínas, de diferentes proteínas musculares de varios grupos de animales. Ahora vamos a ver pues la versión bioinformática de esta práctica. Está basada en esa que hacemos del laboratorio, o sea, usamos la misma proteína. Trabajando con un algoritmo que se llama Clostal Omega. Entonces, esto entra dentro del tema de alineamiento de secuencias múltiples, que es muy importante para, bueno, hoy en día en la biología, para poder inferir relaciones filogenéticas entre organismos, o bien para poder identificar proteínas nuevas y como que saber su función a partir de su secuencia. Entonces, bueno, el alineamiento de secuencias en bioinformática se conoce como, es una manera de acomodar las secuencias, ya sea de DNA, RNA o de proteínas, para identificar regiones de similitud. Hay hay dos tipos de alineamiento, principalmente el local y el global. En el local se alinea nada más un segmento de una secuencia, por ejemplo, un gen, una región codificante, una proteína, un dominio proteico o un RNA mensajero. Es como nada más esa parte. Mientras que en el alineamiento global se alinea la secuencia de todo el genoma, genoma contra genoma. Aquí vemos en esta imagen, por ejemplo, es un alineamiento y los bloques del mismo color pues son las zonas conservadas, ¿no? Es un alineamiento de proteínas y vemos pues que hay algunas variaciones, pero sí hay bloques conservados. Entonces, la premisa de la genómica comparativa al comparar este tipo de secuencias y seleccionar los bloques conservados o que son iguales, se basa en que las secuencias que tienen una función, aunque sirven para algo, codifican para algo, tienen alguna función reguladora, permanecen conservadas porque pues son necesarias para el organismo. O sea, tienen una tasa de mutación más lenta, ya que están sujetas a una presión selectiva, o sea, son como les conviene a los organismos o son funcionales, pues las mantienen conservadas. Y esto es muy interesante porque hay cosas que están conservadas desde organismos tan sencillos como las levaduras hasta mamíferos, que o sea, mantenemos como la misma estructura en la secuencia. Y también, bueno, hay gracias a eso podemos también usar algunos modelos experimentales para estudiar enfermedades, por ejemplo, el ratón, ya que tiene también genes homólogos con los humanos, y pues ha servido, pues, el alineamiento de secuencias nos sirve para identificar estos genes homólogos y después poder estudiarlos, ya sea experimentalmente o, bueno, sí, más bien experimentalmente. Entonces, ¿para qué sirve? Pues para varias cosas. Como les digo, inferir relaciones funcionales o evolutivas, ya que al analizar las similitudes y diferencias entre secuencias de diversos organismos o diversas especies, es posible inferir las relaciones evolutivas o la función de las proteínas. Entonces, los grupos más cercanos evolutivamente, pues, van a tener más secuencias conservadas entre sí. A veces, no sé, hay algún organismo que ya está muy bien caracterizado y encuentran otro nuevo, pero es similar al que ya está caracterizado, entonces a partir de estas similitudes se puede empezar a caracterizar el nuevo organismo. Luego, pues, bueno, sí, justo la caracterización de proteínas nuevas basada en esa homología. Entonces, recordemos que las proteínas tienen cierta relación entre la función y su estructura. Entonces, las proteínas de distintos organismos van a llevar a cabo la misma función. Bueno, más bien, las proteínas de distintos organismos que tienen una misma función van a tener también una secuencia similar, o esto de que está conservada. Y, bueno, ya repetí lo de abajo, descubrimiento de secuencias funcionales, es eso cuando no sabemos, se describe un nuevo organismo y no se sabe, pues, cuáles son sus proteínas. A partir de compararlas y encontrar similitudes, se puede inferir
cuál es su función. A veces hay, bueno, hay programas que detectan, ¿no? Esta secuencia debe ser una región codificante, y por similitud se dice, pues esta debe codificar a tal enzima, y entonces ya se puede hacer la prueba experimental midiendo la actividad de la enzima, bueno, purificándola y midiendo su actividad y verificar que sí es esa función, y así se han descubierto pues varios genes nuevos y proteínas en organismos que antes no se conocían. Y bueno, entonces el alineamiento de secuencias también se divide tanto global como local, pero también según el número de secuencias que se comparan. Entonces, cuando son solo dos, se dice alineamiento de dos secuencias o pairwise alignment, en donde se ponen solamente dos secuencias y se alinean en la parte que, bueno, hay ya programas de computadora que buscan como las partes en donde coinciden y así se alinean. Mientras que el alineamiento múltiple es cuando se comparan más de dos secuencias. Y pues también básicamente hay otros algoritmos que permiten este alineamiento y así nos permiten descubrir regiones conservadas en varios organismos, no solo en dos. Y ahí me salté, no, está bien. Entonces, el ejercicio de hoy es hacer un alineamiento de secuencias múltiples para los genes de actina citoplasmática o tropomiosina o miosina. Ustedes eligen cuál. Recordemos que estos son proteínas que están conservadas en todo el grupo de animales porque pues, son fundamentales para la contracción muscular. Entonces, todos los organismos las necesitan y han conservado pues, alguna isoforma. Para ello vamos a usar este programa que se llama Clostal Omega del Centro de Bioinformática Europeo, MBL, pues que está aquí en este link. Ahorita, bueno, primero lo voy a explicar y después entramos a la página. Este algoritmo lo que hace es que alinea diferentes secuencias utilizando una semilla se llama, de búsqueda y también genera como un árbol filogenético que, bueno, basado en la similitud de esas secuencias. No siempre, o sea, nos da un árbol, pero no es necesariamente como la filogenia original, sino que se basa nada más en las secuencias que nosotros le metemos de entrada. Para poder hacer este alineamiento necesitamos utilizar las secuencias en formato FASTA de cada proteína y se tiene que generar un archivo que se llama archivo FASTA, primero de cada una y después pegar todos para hacer un multifasta, o sea, como en el mismo archivo que tenga todas las secuencias a analizar. El formato FASTA, pues, es un formato de texto que se utiliza para representar nucleótidos o proteínas, ya sea DNA, RNA o los aminoácidos. También, bueno, la extensión es bueno, estos que están acá, .fna, .ffn, .faa, .frn, o también puede ser en texto plano o .txt. Entonces nosotros de una manera muy fácil podemos abrir la herramienta de Windows que se llama Bloc de Notas y ahí guardar la información en punto texto y ya es nuestro archivo FASTA. Entonces, algo importante es que todos los archivos o el formato FASTA comienza con el nombre o número identificador de la proteína o de la secuencia que vamos a analizar y se denota con el número mayor que, digo con el símbolo mayor que antes del nombre. Y se da un espacio, se puede agregar alguna descripción breve después de ese nombre, o pues nada más el nombre si no, y después se da un espacio hacia abajo y ya se pega la secuencia. Bueno, la secuencia va a terminar cuando se añade otro símbolo de mayor que para denotar que empieza una secuencia nueva. Por ejemplo, aquí vemos, ¿no? El mayor que, el nombre de la secuencia, la descripción en el mismo renglón que el nombre, y abajo van las líneas de los nucleótidos o de los aminoácidos. Luego, si abrimos otro simbolito, va a ser otra secuencia y así. Entonces, cuando es solamente una secuencia, va a ser un archivo FASTA, y cuando tenemos más de una secuencia, se conoce como archivo multifasta, que es más práctico a veces tener todas
lo que se quiera analizar en un solo archivo. Aquí nada más recordando que pues hay códigos, bueno, los códigos para denotar los nucleótidos y los aminoácidos, según, bueno, la convención, es que, bueno, el de nucleótidos es de una letra, bueno, ambos son de una letra, pero aparte de a lo que me refería, los nucleótidos, aparte de la ATGC, también tenemos otras letras para denotar, pues se llama el lenguaje extendido. Y si ven acá, bueno, A, C, G, T son adenina, citosina, guanina, timina. La U sería uracilo para RNA. Pero también tenemos estas letras del lenguaje extendido. R sería una purina, sería adenina o guanina. Y sería pirimidinas, que pueden ser C, T o U. Y así consecutivamente. K pues sería bases que son cetonas. M son bases con grupos amino, adenina o citosina. S, interacción fuerte, C o G. W, una interacción débil, A con T o con U. Y así, etc. Este lenguaje extendido es útil en el alineamiento de secuencias y en la genómica comparativa porque a veces hay como que secuencias relativamente conservadas, pero no conservadas al 100%, sino que a veces cambia, por ejemplo, es la misma secuencia, pero tiene al final una A o G. Entonces se le pone, no sé, por ejemplo, AAATR, y significa que puede ser A o G, y así respectivamente. Y de los aminoácidos, pues sí, hay una letra de cada uno. A es alanina, B es ácido aspartico, etc. Y pues se usa el código de una letra para poder hacer este alineamiento y como poder pues escribir la secuencia primaria de una proteína de un modo pues no extendido, ¿no? Que sea posible comparar. Bueno, entonces, para hacer nuestro alineamiento tendremos que primero entrar a la página, primero recuperar las secuencias que vamos a utilizar. Para eso, una base de datos muy buena es la del NCBI, el Instituto Nacional de Biotecnología de Estados Unidos. Y entonces, bueno, se entra a esa página y aquí tiene un menú para ver las diferentes bases de datos que posee. También hay otras bases de datos para proteínas como UniProt, la de KEGG, pero NCBI es bastante buena. De hecho, tiene como links a las otras bases de datos. Entonces, vamos a utilizar esta. Les digo, tiene aquí un menú que se despliega y vemos las diferentes bases de datos que tienen, ¿no? Tiene una para puros genes, otra para genomas, datos de expresión de genes, perfiles de expresión, genes homólogos, bla, bla, bla. Pero vamos a usar el de proteínas. Entonces se selecciona proteína y en la barrita de navegación, bueno, de búsqueda, se pone aquí el nombre de la proteína que queremos ver y la especie. También es una manera rápida, es que pues cada especie tiene un identificador de taxa o tax ID. Entonces también se puede poner el nombre de la proteína y este número identificador y nos va a dar esa secuencia. Pero pues si no lo conocen, escribiendo el nombre de la especie, el nombre científico, también lo arroja. Entonces, bueno, uno busca la proteína y se selecciona la proteína deseada. Aquí, por ejemplo, yo puse actina y pues ya va a dar muchos resultados de la búsqueda, pero hay que ver que sea la que queremos, el organismo que queremos. Aquí en esta en particular vamos a buscar de pollo, camarón, cerdo, res y tilapia, como tratando de pues englobar todos los grupos de animales. Entonces, bueno, aquí está el nombre científico de cada uno, Gallus gallus, Peneus monodon, bueno, tal. Y vamos a, bueno, a la hora de buscar las proteínas o las secuencias, hay que asegurarnos de que sea la misma proteína, actina citoplasmática 1. Entonces, a la hora de buscar, nos sale actina citoplasmática y abajo, aquí sale una opción que dice FASTA, es la que se da clic para recuperar la secuencia en el formato FASTA y nos va a desplegar pues bueno, la secuencia en formato FASTA, nada más la copiamos y pegamos, la copiamos, abrimos un archivo de bloc de notas y se pega la secuencia. Y nos va a quedar algo así, el identificador y abajo la secuencia. Aquí, para que sea más fácil
para ustedes pueden cambiar el nombre del identificador a pues nada más actina de pollo, ¿no? Para que sea más fácil identificar cuál es cuál. Y se va a hacer eso con cada una de los diferentes organismos, o sea, buscar la proteína en cada organismo y después vamos a pegar cada uno, bueno, uno, después el otro, y entonces así vamos a generar nuestro archivo multifasta. Una vez que tengamos ese archivo, ahora sí vamos a la página de Clostal Omega y se selecciona proteína porque es lo que vamos a alinear. Y acá se puede tanto pegar todo lo que pusimos en el multifasta o seleccionar el archivo y cargarlo. Después vamos a escoger el formato de salida como el Clostal W con cuenta de caracteres. Vamos a utilizar los parámetros que ya están por default o bueno, predeterminados. Entonces, sí, nada más con Clostal con cuenta de caracteres y Submit. Esto es para ya empezar a correr el alineamiento. Y entonces nos va a dar, no sé si, creo que ya no se ven los colorcitos porque usaba, no sé, una cosa que ya no está soportado. Pero a la hora de Submit nos va a dar el resultado de cómo alineó la proteína y se van a ver, pues, las regiones que están conservadas. Si ven, si hay bastantes, bueno, se ve muy pequeño aquí. Déjenme, le doy zoom. Se ve un poco borroso, pero por ejemplo, vemos sí como hay bloques bastante conservados o dominios de proteínas, pero también hay diferencias. Aquí cada asterisco, bueno, no se ve mucho estos puntitos, pero los asteriscos son las regiones que están conservadas en todas las secuencias. Y si ven, pues sí hay bastantes. Y aparte del alineamiento, también nos da un árbol filogenético, bueno, sí, un árbol filogenético a partir de estas secuencias que nosotros metimos. En la parte de, bueno, en la parte de resultados viene alineamiento, el resumen de los resultados, el árbol que usó de guía, el algoritmo y el árbol filogenético estimado. Entonces, bueno, algo importante de aquí es, así se ve, bueno, si nosotros le damos clic en el árbol, pues se va a ver este dendrograma, ¿cómo se llama? Y pues a partir de las secuencias de entrada, nos dice como qué tanto se parecen, ¿no? Algo importante es que tener presente que este árbol nada más se basa justamente en esa similitud y que no necesariamente recapitula la filogenia real. O sea, para hacer una filogenia bien establecida, se hace algo similar, pero no solo con una proteína, sino varias proteínas o juegos de genes y pues como que se trata de ver cuáles coinciden más o un árbol que pues como que englobe todas esas relaciones y ya se puede establecer una filogenia. Aquí nada más es como fin informativo para ver cuáles son las proteínas que más se parecen, ¿no? Y aquí pues parece que es la de el camarón con la de la tilapia están más cercanas, la del gallo con la de, bueno, gallo, res y cerdo. Aquí sale que res y cerdo están más cercanas y en medio gallo. Entonces, pues sí, también sí es similar, ¿no? Y básicamente es eso, está fácil. Entonces, vamos a la página. Ay, perdón. ¿Alguna duda hasta acá? No, ninguna. No, ninguna. Ok. No, profesora. Entonces ya vamos al NCBI. Pueden buscarla también en Google como NCBI y ya les da la página. Aquí la ven, ¿verdad? Sí. Sí, profesora. Okay. Entonces acá están todas las bases de datos y vamos a seleccionar proteína. Ay, no me acuerdo de los nombres. A ver, Gallus. Y ven, hay varias, ¿no? Actin beta, parcial, hay
unas que son solo parciales. Entonces vamos a elegir el primer resultado, que es el citoplasmático. Damos clic. Y acá está. FASTA. Tiene muchas opciones esta página. A ver, voy a abrir el blog de notas. Voy a compartir mejor la pantalla completa, para que vean también lo del blog. Entonces ya abrí blog de notas. Copiar. Pegar. Les iba a enseñar aquí. Está interesante para ver como el contexto genómico de... O bueno, no, pero es que ese es en genes. Acá sí ponemos la gráfica. Nos dice cuando son genes, en qué cromosoma están y como que los que hay alrededor. Pero en proteínas solo es la proteína. Bueno, se ven los dominios, ¿no? Vemos acá la actina. Pero bueno, para no distraernos, entonces después de la de gallo, la de camarón. Monodono, ¿cómo? Bueno, ya es actina 1, ¿no? Aquí no dice citoplasmática, pero... 1. Y son más o menos del mismo tamaño todas, ¿no? Esta que es 376 aminoácidos. Seleccionamos. Despacio. Pegamos. Luego, ay, perdón, eso no era. La bola del cerdo. No, pero este es el de genes, no queremos proteína. Actina. ¿Por qué no está? ¿Pero por qué se parcial? Bueno, igual aunque esté parcial se va a alinear, pero vamos una completa. Según necesaria. Bueno, pues... ¿por qué no hay una completa? Está. Pero de músculo liso no. A ver, déjenme conectar mi compu. Eso es lo que puede ser tardado. Asegurarnos que sea la proteína que queremos. Pero bueno, vamos a coger esta, que está casi completa. 308 aminoácidos. Basta. Luego la de res, Bostaurus. ¿Por qué lo salen parciales? Según yo había hecho esta práctica y sí sale bien, pero... pues... no, ese es otro especie. Bueno, Cryptosporidium. Bien. ¿Qué dice? Pues yo voy a escoger esto. No, pero eso no creo que sea de los...
No, sigues con una valentía. ¿Por qué no me sale? Ahí está. Sí. Entonces voy a buscar la del cerdo igual porque sí debe estar completa. Está. Vamos a poner. ¿Cómo se escribe? Jesús. Aquí está. Y bueno, ustedes lo pueden hacer con la miosina. Aquí está completa, sí. Entonces está mal. Es mucho copiar y pegar, pero asegurarnos que lo hacemos en modo adecuado. Después es... el último. Debería copiarlo. Ay, no, que hice. Ureochromis niloticus, ok. Aquí está. Y les digo, podemos ponerle formato al nombre para poderlo identificar mejor. Este numerito que estoy quitando es el identificador que en las bases de datos los podemos poner y sale la proteína que queremos. Pero pues ahorita no nos importa. Podemos guardar. Y ahora sí vamos a la página de Clostal. Aquí viene bien también explicado cómo funciona todo este programa. Pero bueno, básicamente pues si queremos proteína y vamos a con control control A. Control E, perdón. Se selecciona todo, copiamos, digamos. Y pues sí, con cuenta de caracteres para que veamos estos asteriscos en las zonas conservadas. Y subimos el alineamiento. Ya. Tengo que cambiarle el nombre. Bueno, vamos a quitarle nomás así. Bueno, ya sabemos que es actina. Vamos a dejar nada más las especies. Sí. Ya, es que control A es en la página y control E es en el archivo. Bueno, listo. Y lo tenemos.
Y bueno, cuando los alineamientos son de secuencias muy largas, pues tardan un par de horas, pero hasta que es solamente el alineamiento local, pues es rápido, ya está acá, aunque ya no se ven los colorcitos. Eran bastante, ¿cómo se llama? Ilustrativos. Ah, bueno, aquí dice show colors. Ahí está. Sí, le pueden poner show o hide colors. Y aquí lo vemos, ¿no? Cada asterisco son las regiones conservadas. Si ven, son muchos. Aquí están el resumen de los resultados. Y el árbol filogenético que calcula. A ver, real. Ahí se ve un poquito. Y pues si vemos cómo se separan por grupos más similares. Bueno, aquí el pez y el camarón siguen siendo grupos bastante distintos, ¿no? Artrópodos y peces, pero aún así están más similares sus proteínas. Y básicamente es todo. ¿Alguna duda hasta acá? No, ninguna. Le pueden poner descargar el archivo del alineamiento, pero para abrirlo necesitan un programa de alineamientos. Por ejemplo, HALView es uno gratuito y que es bastante fácil, bueno, como intuitivo. Así debajo. Ah, bueno, esto es guardar como. Estos son como ejemplos del programa, pero... Y le podemos abrir. Todos. ¿Cómo le puse? Actina. Ay, ¿por qué no lo encuentro? No le puse aquí. Es que tengo muchos alineamientos. Así está. Tiene alineamiento 1. No me sale. Y pues aquí vemos, también podemos ponerle, como que tiene más opciones un programa así. En la página pues ya podemos ver lo que queríamos, la información, pero si uno quiere analizar más allá de eso, pues puede cargarlo en otro. Vamos a poner por por aminoácidos, ¿dónde está? No, aquí está. Y aquí nos calcula diferentes índices, ¿no? Por ejemplo, el de conservación, la calidad del alineamiento, qué tan bien fue hecho, la secuencia consenso, que es donde está el lenguaje extendido que les comentaba. No sé si se ve muy pequeño, pero no lo puedo hacer más grande. Y la ocupación es las zonas donde sí alinean las secuencias. Sí, pues son muy homogéneas, o bueno, están bastante conservadas. Entonces, vemos acá también se puede como que pedir que se coloreen nada más las zonas más conservadas. Por ejemplo, las que solo tengan 70%. Bueno, aquí y nada más nos va a mostrar en color las que están conservadas. Y pues sí, deben ser dominios importantes de la proteína, ¿no? Estructurales. Bueno, entonces eso es todo de este tema. Y bueno, sí les quería mostrar rápido un artículo bastante interesante que pues, bueno, no se relaciona en particular con el alineamiento, pero sí con pues, uso de biología molecular y purificación de cosas que hacen los bichos. Es que esta parte era con la purificación de proteínas, me parece.
Entonces, bueno, es un artículo del, olviden los nombres, del 2010, tiene 11 años, pero bueno, es la separación rápida y inmunoensayos para detectar salmonela en la comida usando un anticuerpo de magnetosomas, con fluorescencia y PCR de tiempo real, que está muy de moda ahora con lo del COVID, ¿no? Y bueno, este artículo lo hicieron para pues, detectar salmonela, que es una de las principales bacterias que contaminan la comida. Es un problema de salud pública mundial porque provoca pues, muchas enfermedades. Y está provocado, lo que lo genera es una bacteria que se llama salmonela, aunque hay, bueno, es como la familia salmonela, hay 2.500 serotipos identificados. Los serotipos son como variedades tóxicas o variedades patógenas de alguna bacteria. Entonces hay muchos y es bastante fuerte lo que provoca, ¿no? Enfermedades gastrointestinales. Los métodos de detección tradicionales son muy tardados porque pues requieren de cultivos que tardan como, no sé, una semana en que crezcan las bacterias y poder identificarlas, inmunoensayos que a veces son muy caros o análisis bioquímico que también pues tarda en lo que se hace. Por ejemplo, en los cultivos se requiere al mínimo 16 a 20 horas para el primer medio, bueno, el primer cultivo y después 18 a 48 para que crezcan más o menos. Los ensayos serológicos y las pruebas bioquímicas tardan de 4 a 48 horas y entonces el tiempo total pues son como de 62 a 164 horas. Es muy tardado y a veces son, o sea, para detectar, para poder darle el tratamiento adecuado a los pacientes tienen que diagnosticarlo y entre más rápido pues es mejor y evolucionan mejor. Entonces, pues cuando la comida se contamina, les digo, tienen estos, bueno, puede provocar enfermedades gastrointestinales. Entonces, para cuando alguien se enferma, pues tienen que analizar qué es lo que está causando la enfermedad para poder diagnosticarlo adecuadamente. Entonces, para poder hacerlo de un modo más rápido, aquí proponen un modelo, bueno, un método que utiliza qPCR cuantitativo, que no sé si han visto este tema con el profesor Simón, pero bueno, es el PCR en tiempo real, mide la cantidad de transcrito que hace la polimerasa, como se dice, en tiempo real, a la vez que lo va haciendo, cada que une un nucleótido, hace una reacción con un fluoróforo y brilla, entonces se puede detectar la fluorescencia y cada señal de fluorescencia indica que está ocurriendo la transcripción. O sea, como que se pegan los nucleótidos. Entonces, para ello se requiere primero, pues, tener el cultivo de lo que queremos analizar, hacer la extracción de DNA, después el PCR para amplificar y después detectar cuantitativamente cuánto hay de esa amplificación. Y bueno, para eso pues se utiliza una mezcla donde va la Taq polimerasa, el DNA templado o el DNA molde y los primers, bueno, los primers para amplificar la región que queremos analizar y los nucleótidos para que se pueda ir pegando la reacción. Bueno, algo que no es tan ventajoso de este tipo de PCR es que necesita muestras muy, muy puras. Y además de que se inhibe fácilmente con sustancias que están en la comida o en el medio. O sea, tendríamos que purificar la muestra que queremos. Bueno, no sé, como que es complicado. Sobre todo pensando en comida, ¿no? En tratar de hacer detecciones en productos de comida. Y por otro lado, ahora está esto que se llama la separación inmunomagnética o IMS, que utiliza carriers o pequeñas proteínas magnéticas, que consisten en un centro magnético y un anticuerpo para la detección de las bacterias que queremos ver si están o no. Entonces, estos como pequeños carriers magnéticos que tienen su centro de magnetita o de un imán miniatura, bueno, nano imán, y se recubren con diferentes anticuerpos que van a unirse al patógeno que nosotros queremos detectar. Entonces, la ventaja, pues, permite aislar las bacterias de un modo específico, no se tienen que cultivar previamente, sino que como que las atraen por esta unión del anticuerpo. Pero la desventaja es que la mayoría va a usar anticuerpos monoclonales
que solamente van a detectar una especie o un serotipo. O sea, recuerden bueno, no sé si saben, los anticuerpos son como complementarios a lo que van a reconocer. Entonces, tienen como capacidad de unión muy específica cuando son monoclonales. Entonces, pues sería, o sea, la desventaja es que tendrían que ser como hacer muchas pruebas específicas para poder detectar todos los serotipos. Ahora aquí muestran que hay una cepa de bacterias que genera sus propios magnetosomas o partículas bacterianas magnéticas, que mira, aquí tenemos una imagen en el microscopio, cómo se ve la bacteria y cómo va a generar estos mini o nanomagnetos. Esta bacteria sí es cultivable, creo que en condiciones sin oxígeno, un poco no tan fácil de cultivar, pero sí se puede cultivar. Entonces lo que hacen aquí es que la pusieron bueno, cultivaron estas bacterias para sacar sus nanoimanes y después hacerlos como pruebas. Se le pueden poner aminoácidos en el exterior para unir anticuerpos, enzimas o también unir drogas antitumorales y que lleguen al tumor, etc. Esta bacteria que les digo se llama Magnetospirillum grimfisa-waldense. Y como les digo, es cultivable, no es patógena y genera las partículas bacterianas magnéticas. Entonces, bueno, lo que hicieron aquí fue desarrollar, bueno, lo que querían era desarrollar un método de detección rápido y económico para la detección de salmonela basado en una separación inmunomagnética. Básicamente, pues tener la muestra que quieren analizar, separarlo, o bueno, juntarlo con los cuerpos magnéticos y lavarlos después, y entonces nada más a lo que tienen afinidad de estos cuerpos magnéticos es lo que se va a quedar, y lo demás se va, y es más fácil así detectar. Y lo que hicieron, pues, bueno, primero tenían diferentes cepas, la que genera las magnetitas, la Magnetospirillum grifoidense, la salmonela para probar que sí era, pues que sí detectaba esta bacteria, y Vibrio parahemolyticus, creo que está para hacer como los cuerpos recombinantes. Después hicieron el diseño de oligonucleótidos, para poder amplificar la región de salmonela a detectar. Entonces, bueno, hicieron ahí tales unos primers. Después establecieron las condiciones del PCR, o sea, las curvas estándar, a ver cuánto DNA necesitaban para poder, pues sí, detectar a salmonela. Entonces, bueno, aquí está muy específico, pero igual no, no vale la pena tardarme tanto en eso. Pero bueno, se hacen pruebas de curvas estándar en el PCR para ver qué cantidades son necesarias y que sean confiables. Después se preparó el complejo de las partículas magnéticas bacterianas con los anticuerpos. Se hizo un análisis de pureza para ver que estuvieran bien. Después ya la separación inmunomagnética, en donde se ponían diluciones de salmonela con el complejo de anticuerpos y partículas magnéticas. Se mezclaban, luego se lavaban, y se hacía el conteo de la eficiencia de captura, cuántos se quedaban ahí como atrapadas por los magnetos. Y después hicieron muestras contaminadas artificialmente para poder detectar o ver el límite de detección de su método. Entonces, 5 gramos de muestras, le pusieron buffer PBS o buffer de fosfatos, y después le añadieron una dilución de salmonela para comprobar que sí funcionaba su método. Entonces, bueno, aquí está como la figura de cómo, está un poco estirada, pero de cómo funcionaba este complejo de partículas magnéticas con anticuerpos. Entonces, bueno, tenemos la muestra que queremos analizar. No, perdón, las partículas magnéticas con los anticuerpos, y después se le añaden las bacterias, bueno, la muestra que queremos ver si tiene bacterias. Les digo que se unen a los anticuerpos con las bacterias porque son específicos. Se les pone un imán al lado para que como que las atrapen. Se lavan y todo lo que no esté unido al imán pues se va a ir con el lavado, y después pues ya está como que concentrado la muestra que nosotros queremos verificar, y se hace ya el PCR de tiempo real. Y aquí muestran lo que lograron, pues la eficiencia de unión de las partículas magnéticas y el anticuerpo.
fue bastante alta. Aquí vemos una imagen de las micropartículas magnéticas. Y acá de... ay, perdón. Dice, sí. El diámetro de... A ver. O sea, ¿qué tanto miden primero analizaron cómo eran las partículas magnéticas. Y pues eran como de un diámetro de entre 25 a 50 nanómetros, casi la mayoría entre 35, ¿no? Sí tiene como el promedio. Después vieron la eficiencia de la captura de ya el complejo inmunomagnético, por así decirlo. Tuvieron, bueno, aquí vieron que con diferentes bacterias, pues se obtenía una buena eficiencia al tener 80 miligramos por mililitro del complejo, una dilución tal. Entonces, pues sí tiene una eficiencia de captura bastante alta, casi del 90%, bueno, entre 80 y 90%. Entonces, pues parecía que sí es buena. Y después ya hicieron el ensayo de especificidad de detección con el qPCR para ver que fueran, pues, qué tanto detectaba esta prueba. Hicieron una suspensión mixta de diferentes Salmonella Dublin y con otra bacteria que no era. Más bien la Vibrio parahemolyticus la utilizaron como control para ver que no detectara, como control negativo. Y aquí vemos las curvas del qPCR. Aquí cada ciclo es un ciclo de amplificación. Se conoce como, cuando empieza a levantar la curva, se conoce como el ciclo umbral o threshold, CT, que es el ciclo a partir del cual ya hay suficiente transcrito para poder ver la fluorescencia. Y bueno, se sabe que también es dependiente de la concentración. Muestras muy concentradas van a amplificar en ciclos anteriores, perdón. O sea, entre más rápido amplifique es que está más concentrada la muestra, y entre más tarde en amplificar es que había muy poquita. Entonces, bueno, se trata de hacer, a la hora de que hacen o montan el protocolo, tienen que pues, ver qué concentración es buena para poder amplificar en un rango adecuado, ya que si amplifica muy al final, se tiende a pensar que puede ser contaminación. Bueno, como que no es muy confiable las amplificaciones a los últimos ciclos. Pero bueno, aquí vemos cómo aquí tienen diferentes diluciones y cómo los detectaron. Si les digo, las CFU son unidades formadoras de colonia, que es la unidad para pues, ver como el número de bacterias o microorganismos presentes en la comida. Y bueno, sí, en las pruebas bromatológicas se llaman pruebas para comida. Y vemos que, pues sí, el cuadrito son 200.000 colonias o unidades formadoras de colonia. El triangulito serían 200, el círculo 20.000. Son como diferentes diluciones. Y vemos que sí, efectivamente, pues a más concentrado, amplificantes. O sea, sí está detectando estas diferentes concentraciones. Incluso, bueno, ya aquí el 2, que tiene puntitos, son tan solo 2 unidades formadoras de colonia. Casi se asume que la unidad formadora de colonia es una bacteria, ¿no? Entonces, imagínense, tan poquitos y pues, sí todavía la detecta, pero ya está muy en el límite del ciclo de detección. Y por acá vemos que están, bueno, los que están levantados serían las de Salmonella y los otros es el rombito, el asterisco y el cuadrado negro. Son la otra bacteria control para la que no estaba diseñada la prueba y vemos que no amplifica nada, o sea, no la detecta. No hay detección de esa, entonces por eso se queda así plano y se enciman todas y no se ve cuál es cuál. Pero bueno, eso es una buena noticia para ellos porque si es específica su sonda, sí atrapó las bacterias que querían e incluso en concentraciones tan bajas como 2 unidades formadoras de colonia. Entonces, esos son resultados bastante buenos. Y después pues vieron las capturas de eficiencia en estas suspensiones mezcladas de ambas bacterias. Cuando estaban, no sé, en concentraciones altas de la bacteria, pues, bueno, como que era justo a la mitad, cuando estaban ni tan concentradas ni tan diluidas, que tenía la mejor eficiencia de captura, casi el 90%.
con 1000 unidades formadoras de colonia. Y en la, bueno, cuando será solita. Y en la mezclada, en diluciones de 1 a 100, o sea, como que diluciones bastante diluidos y tiene un 70%. O sea, baja la eficiencia cuando está mezclada, pero sigue siendo una buena detección. Y después contaminaron comida artificialmente para ver si podían detectarlo. Aquí todas las muestras de comida las contaminaron con 6,000, perdón, unidades formadoras de colonias. Bueno, en el A con 6,000, en el B con 600 y en el C con 60. O sea, para ver diferente cantidad de contaminación, ya que pues en las pruebas de alimentos a veces pues si están contaminadas muy poquito no se pueden detectar y entonces se asume que no está contaminado, pero en realidad sí está contaminado y pasa el tiempo y ya se multiplican las bacterias y es peligroso, ¿no? Es muy peligroso que la comida que venden tenga salmonela. Entonces, pues es una prueba importante esto. Y pues vemos que, bueno, aquí tienen diferentes comidas, ¿no? Jugo, espinaca, huevo, leche, puerco y galletas. Y pues vemos el ciclo de amplificación, que les digo que es la detección del PCR, cómo va. Entonces, pues vemos, digamos que una amplificación de una muestra pues concentrada se da como en el ciclo 20, por ahí, entre 15 y 20. Aquí vemos que con 6,000 contaminadas, lo más contaminado pues sí lo detecta a partir del 30 por ahí, el jugo. Bueno, se mantienen muy similares, ¿no? Entre las dos diluciones, bueno, las tres. Se recorre un poquito más, por ejemplo, aquí el jugo ya casi a los 40, igual ya no es muy preciso, bueno, no, más bien no es muy confiable, pero lo sigue detectando. Acá la espinaca que cuando está muy contaminada lo detectan a los 30, bueno, 32, cuando está muy poco contaminada, así como a los 35, y cuando está medianamente contaminada, pues se mantiene también como entre el 30, no cambia mucho. El A y el B no cambian mucho. Entonces, pues básicamente sí lograron construir su prueba o su método de detección. Se logró de una manera eficiente, ya que se logró una captura arriba del 80% para 6 cepas de salmonela. Todas las muestras contaminadas artificialmente también se pudieron detectar, incluso en las detecciones más bajas, en las contaminaciones más bajas, perdón. El proceso de detección llevó solamente 4 horas con 1 mililitro de la muestra y un límite de detección de 60 unidades formadoras de colonia por mililitro, sin requerir el precultivo de la muestra. Bueno, con 60 unidades sin tener que precultivar, pero 3 horas, si lo cultivaban 3 horas, se logró un límite de detección más bajo con menos de 0,6 unidades formadoras de colonia. Esto pues porque amplifican la muestra, o sea, bueno, generan que se multipliquen un poco más las bacterias y ya se puede a partir de una muestra inicial menor, logramos como la cantidad adecuada. Y ya, eso sería todo. ¿Alguna duda? No sé, me pareció interesante mostrarles porque son como unas aplicaciones pues, de biología molecular para la detección de microorganismos. Esto fue de una clase que tomé en el posgrado justo de detección, métodos de detección de microorganismos basados en ácidos nucleicos y proteínas. ¿Alguna duda? Creo que no, profesor. Está muy interesante esa aplicación que puede tener. Sí, está pues novedosa y hay bastantes. Pero bueno, entonces voy a terminar la grabación.